Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy tenemos preparado un programa terrorífico y nos va a ayudar para ello el escritor de ciencia ficción David Luna, que acaba de presentar su última novela, Ponzoña, que además ha sido galardonada con el premio de terror Ciudad de Utrera. David, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola, muchas gracias a vosotros. Bueno, David, Ponzoña, esta última novela que acabas de sacar a la luz y que además está cosechando muchos éxitos. Sí, la verdad es que bueno, no me había dedicado al terror en formato largo todavía y bueno, ha sido mi primera novela en este género y bueno, pues ha ganado el que es considerado el premio más importante, ¿no?, de nuestro país de terror, el Ciudad de Utrera, así que bueno, contentísimo. ¿Qué tiene Ponzoña? Que vemos aquí la imagen de la portada del libro, que ya asusta de por sí, ya incita al miedo. No me quiero imaginar lo que hay dentro. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el ingrediente? ¿Qué es lo que podemos encontrar en Ponzoña sin revelarnos? Sí, claro, es una novela corta, así que no vamos a poder contar mucho. Pero bueno, básicamente trata sobre una joven que ocupa, vive con su pareja, que es bueno, un guitarrista callejero y tal. Y bueno, pues al quedarse ella embarazada, comienza a sentir sucesos extraños a su alrededor. Y bueno, bastante extraños, he de decir. Y qué caritas me estás poniendo ya. Sí, sí, sí. Y bueno, llega el momento de dar a luz, aquí no estoy explotando todavía nada, el parto es problemático, tienen que hacerle la cesárea, además ocurre algo extraño, que es que la duermen por completo, y bueno, pues cuando la despiertan le dan a su bebé, efectivamente lo reconoce como propio, sí es mi hija, pero empieza a sospechar que hay una presencia en su interior. A partir de ahí, bueno, la novela, digamos que está narrada tanto en el presente como en el pasado. En el presente la niña ya tiene 6 años y se van narrando todos esos sucesos que a raíz del nacimiento, pues digamos que van incrementándose en rareza. Y bueno, pues a ella la diagnostican una depresión posparto, porque bueno, empiezan a sospechar una serie de cosas que ya no puedo contar, que tiene alguna especie de trauma, ¿no? Y digamos que la novela pues te lleva a esa ambigüedad de empezar a dudar de si es cosa suya o realmente esa posesión está ocurriendo de verdad. Un poco ahí mezclando La semilla del diablo con un toque. ¿Te inspiras tú en todo este tipo de películas? ¿Eres consumidor de este tipo de...? Sí, claro. A ver, yo creo que escribimos de aquello que, bueno, el escritor de terror o igual el de ciencia ficción o fantasía, pues escribe de eso que a él le llega, ¿no?, más a lo profundo. Y yo creo que una de esas películas, lo comentábamos antes, que más me ha llegado, ¿no?, y que más me ha aterrorizado ha sido, por supuesto, El exorcista, ¿no? Y bueno, también con toques de La semilla del diablo, de Ira Levin. Entonces, bueno, cogí todo aquello que a mí me asusta mucho y además tomé como referencia historias reales o que cuentan como reales, que han sucedido tanto en Estados Unidos como en España, y bueno, pues yo hice una mezcla porque dije, pero si el terror está a la vuelta de la esquina, no tengo que inventarme nada, solo tengo que coger lo que ya existe y darle mi propia forma, ¿no? ¿Y por qué te dio por el género de terror? Hay múltiples géneros, este en concreto. Sí, yo sobre todo he escrito ciencia ficción, he ganado algunos premios de ciencia ficción muy importantes y bueno, realmente es digamos mi mundo, ¿no? También he escrito de género fantástico, pero es cierto que todas mis obras tenían un punto oscuro. ¿Sabes? Todo el mundo decía, uff, en determinados momentos, qué angustia, tal, y me animaban, ¿no?, a escribir terror. Buah, si es que yo creo que ese es un punto fuerte, tal. Y bueno, yo no vivo de escribir. Yo tengo otro trabajo en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y entonces me baso en desafíos, me muevo por esos desafíos. Y bueno, después de hacer algunas obras de ciencia ficción, hice una saga de fantasía en la que todavía estoy inmerso y dije, bueno, voy a probar ahora con el terror, el siguiente pasito, ¿no? Y bueno, pues parece ser que el experimento ha salido bastante bien. Sí, porque tu anterior, ¿no? Bueno, está la saga de Tenen, Laberinto de Tenen, perdón, también con Éxodo, también has echado éxitos también. Sí, con Éxodo, Cómo salvar a la reina, gané el premio UPC, que es el que otorga la Universidad Politécnica de Cataluña, y que bueno, es uno de los más importantes de nuestro país también tiene ese punto oscuro. Y yo la verdad es que siempre creo que me ha abierto el camino en la carrera literaria
a partir de los premios. Es complicado entrar, ¿no?, en el mundo editorial y yo dije, bueno, ¿cómo lo hago? Y digo, voy a probar suerte en los premios que me pueda abrir puertas. Claro, no es sencillo ganarlos, pero a mí, bueno, se me ha dado bien, no me puedo quejar. Entonces, tengo el Domingo Santos y, bueno, a partir de esto, pues me dieron también el Chrysalis Award, que es un premio europeo a autor emergente. Y, bueno, eso sí que me ayuda a que, bueno, las editoriales estén dispuestas por lo menos a leerte y luego ya a tomar la decisión. Claro, porque has escrito libros también, o sea, novelas cortas, muchos relatos también, todos así girando eso, como dices tú, en la parte oscura. ¿Qué te llevó a ponerte a escribir? Es verdad que tú trabajas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha, estás rodeado de todo ese ambiente, pero ¿dónde te nace esta vocación de escritor? Pues mira, yo creo que desde que era un niño me interesaba, bueno, me ha gustado muchísimo leer siempre, pero además yo siempre estaba, uy, qué interesante esto, yo lo habría hecho de otra manera, esto tal, siempre estaba como dándole vueltas. Hasta tal punto que yo estaba apuntado incluso a páginas web de concursos literarios que me mandaban los concursos, y yo no escribía nada, pero aún así seguía recibiendo los mails, mira, hay un concurso no sé dónde, qué interesante, pero no escribía. Era una cosa curiosa, muy extraña, pero ahí continuaba yo agarrado. Hasta que en la biblioteca precisamente pues aparece un premio literario, que fue el Tinta Negra, y dije, bueno, aquí ya sí que me tengo que presentar, o sea, en mi casa, va complica, o sea, que es secreto, con seudónimo. Y digo, bueno, voy a escribir un relato, voy a atreverme. Y bueno, escribí el relato, el director, fallecido Juan Sánchez, fue el que me dio la noticia. Me dice, oye, David, que hemos abierto la plica y hemos visto que has ganado y no sabíamos que escribías. Digo, yo tampoco lo sabía, o sea. Y bueno, a raíz de ese premio, pues me animé, dije, voy a probar suerte, que a la gente le gustó mucho el relato y tal. Me presenté en Manzanares el Real, creo que fue el siguiente, y volví a ganar. Y ahí me dieron hasta dinero y dije, wow, me han dado, no sé si fueron 300 o 400 euros. Digo, me dan dinero y todo por escribir. Pero algo que te gusta, claro. Me quedé alucinado. Y nada, y fui presentándome a otros pueblos, a otros concursos y seguí ganando, hasta que ya dije, vamos a ver, estoy ganando premios generalistas escribiendo relatos de género fantástico. Voy a intentar suerte con los que son de verdad de género fantástico. Entonces probé con uno de la cadena SER, que era el 75 aniversario de la Guerra de los Mundos. Escribí un relato, se presentaron cientos de personas, creo que 400 y pico, y me llaman y dicen que he ganado también. Entonces ahí ya sí que me lo planteé en serio. Dije, a ver, esto ya no es Villa lo que sea, esto ya es cadena SER, a ver si es que lo estoy haciendo mejor de lo que creo. Y ahí ya fue intentarlo en los grandes, en el Alberto Magno, en UPC, Domingo Santos. Eso ya habrá más competitividad, porque es verdad que ganar un premio generalista, a lo mejor, bueno, dentro de la dificultad. Sí, claro. Pero claro, ya especializarte ya es otro tema. Claro, ya era como, vamos a ver, a lo mejor al generalista, bueno, le ha sorprendido, también muchas veces es un hándicap, ¿no?, que dice, uy, a mí esto no me gusta, ¿no? Es un género que parece que todavía está un poco denostado en nuestro país, aún no sé por qué, pero todavía ocurre. Cuando es un género además que se alimenta de la crítica social de una manera espectacular, o sea, la ciencia ficción es casi su fin último, ¿no?, la crítica social de nuestra sociedad, o sea, habla del presente pero en el futuro, ¿no? Y claro, digo, bueno, pues en un generalista a lo mejor, bueno, ha sorprendido en un momento dado, pero claro, ya compitiendo con gente que escribe solo por y para la fantasía, el género fantástico, pues tenía como más mérito. Y al quedar finalista, recuerdo, en el Alberto Magno, que fue el primer grande donde, bueno, yo me vi involucrado, me vi finalista con José Antonio Cotrina, que es un autor al que yo admiro y que yo leía, y de pronto me vi finalista con él y dije, vaya, esto va en serio. Ya te lo planteas, dije, a ver si voy a ser escritor también. Sí, verás. Bueno, suponen todos estos premios, suponen un poco de presión a la hora de ponerte otra vez a escribir y decir, bueno, tu editorial te dirá, oye, ya me tienes que sacar un libro. Sí. Es, ¿qué hago para seguir subiendo un escalón? Bueno, pues la verdad es que yo no sufro mucho esa presión, si te soy sincero. Hay mucha gente que sí, que además me lo pregunta, me dice, bueno, ¿y lo siguiente qué vas a hacer? Porque ya después de esta obra... Pero ¿sabes qué ocurre? Que a mí me pasa que mientras escribo una novela me está apareciendo otra. Entonces, eso sí, incluso tengo que frenarla, para que si no me comes a esta, ¿sabes? O sea, es un poco como, a ver, para, y la dejo ahí, tomo mis apuntes y la dejo descansar. Es decir, que como tengo tantas ideas y siempre pues la siguiente historia está preparada cuando acabo, no me da tiempo mucho a pensar, a ver qué hago y si esto va a gustar. No, yo escribo
lo que a mí me gusta, lo que me pide el cuerpo. Yo creo que sería un poco engañar, y de hecho hay muchas novelas, o yo por lo menos percibo que hay muchas novelas que no están escritas desde donde tienen que estar escritas, ¿no? Que es lo que te pide el cuerpo. Hay muchas que están escritas mediante un proceso que sabes que ya te ha funcionado, que le va a gustar a determinados lectores, que sabes que te va a conseguir ciertas ventas, mientras que hay otras que se nota que están escritas desde lo profundo, ¿no? Y yo desde luego actúo así. Bueno, hablabas de que el género está un poco denostado, pero es verdad que si te vas al cine, pues el terror, la ciencia ficción siempre triunfa. ¿Por qué luego a la hora de leerlo somos un poquito más, el público es un poquito más reticente? Pues eso es una de las grandísimas preguntas, además que salen en casi todos los festivales, en casi todas las reuniones, que hay muchísimas de fans con escritores y tal. Y es una de las grandes preguntas. Hace poquito estuve en el Golem Fest, este fin de semana en Valencia, y estuve charlando un ratito con Rosa Montero, que dio una conferencia estupenda, y precisamente le preguntaron esto. Y yo opino un poco como ella, es como, bueno, en el cine vamos a pasar un rato, son efectos especiales, qué bien, tal. Mientras que luego coges el libro y dicen, bueno, es que hay dos posibilidades. Una, la ciencia ficción va a ser un poco extraño, yo no lo voy a entender, verás qué rollo me van a meter. O bien, bueno, esto es de que te meto con el rayo, como digo yo. y mira, hay una ley que dicen, la ley de Sturgeon, que llaman. Theodore Sturgeon era un escritor de ciencia ficción muy famoso y bueno, proclamó una frase que ahora se llama ley de Sturgeon, que es: el 90% de todo es basura, Diego. Entonces la cuestión es elegir ese 10% que no lo es. Entonces eso ocurre en todos los géneros, en todos los ámbitos, no matemáticamente exacto, pero aproximado. Entonces en la ciencia ficción pasa, yo creo, como en todo lo demás. Pues habrá 9 de cada 10 que no sean buenas, pero hay una entre esas 10 que sí merezca la pena y como digo, busca sobre todo muchísimo la reflexión. Entonces yo creo que la ciencia ficción es perfecta. De hecho, se utiliza en muchos lugares donde hay censura, no se puede hablar de determinadas cosas, y la ciencia ficción, mediante la simbología, mediante la metáfora, mediante una historia completamente distinta, te introduce la historia. Por ejemplo, La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Bueno, La Guerra de los Mundos está escrita como crítica al colonialismo británico. Y tú lo ves y dices, pues mira, unos extraterrestres que llegan y matan a la gente. No, es, mirad lo que estamos haciendo en otros países, simplemente por ser superiores desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué os parecería si nos lo hicieran a nosotros? ¡Pum! Y mete la historia de La Guerra de los Mundos, que te hace reflexionar sobre ese miedo, sobre esa invasión, ¿no? Entonces es un poco en esa línea, la ciencia ficción introduce muchísima crítica, siempre. Tú, en esa censura, ¿tú te has autocensurado alguna vez a la hora de escribir algo o has sentido miedo realmente? Decir, madre mía, esto me estoy pasando, incluso me da miedo hasta a mí. Mira, el tema de la censura y la autocensura hoy en día es un tema muy, muy delicado, porque el exceso de censura te conduce a la autocensura. Y creo que la autocensura es una de las principales maneras de destruir el arte o la creación. Se supone que el escritor o el creador, el pintor, el fotógrafo, está ahí para romper barreras, para crear algo nuevo. Y ahora se están poniendo más barreras que nunca, ¿no? Es un poco como, no, esto va a ofender, un lector de sensibilidad, un no sé cuántos. Bueno, cada uno puede actuar como crea conveniente. Yo intento saltarme las barreras, hasta ahora. Y en cuanto a lo de pasar miedo, yo tengo que pasar miedo si voy a dar miedo. Cuando uno escribe, o al menos a mí me ocurre, cuando estás escribiendo un pasaje, dices, uy, me estoy aburriendo, mientras escribo, cuidado, vas a aburrir. Si estás divirtiéndote, dices, voy a divertir. Si esto te ha parecido gracioso, yo me río con mis propios personajes. Hombre, en Ponzoña hay poca risa, ¿eh? Pero en otros relatos o en otras novelas, si yo me río con ese personaje y luego me dicen, qué gracioso es ese personaje, y dices tú, vale, oye, qué miedo me dio tal. Bueno, es que me costó a mí escribirlo. En Ponzoña, sí es verdad que dije, bueno, esto va a un concurso. Yo lo escribí ex profeso para ese concurso. Y empecé a escribirlo, venga, tengo que ser duro en esto, tengo que tal, aquí voy a meter, ya verás esto. Y llegó un momento que digo, yo creo que me estoy pasando. Uy. Yo creo que me estoy pasando. Y no me pasé. Efectivamente buscaban que te pasaras un poco. De hecho, como ya he dicho, de lo que va un poco de maternidad y tal,
una miembro del jurado, que es madre, con una niña de esa edad más o menos, me dijo, la novela me ha parecido espeluznante. Digo, esa es la palabra que yo busco. Hablábamos antes también de que no es lo mismo hacer sentir al lector miedo, terror, que angustia. ¿Cómo se puede manejar el lenguaje para conseguir una cosa u otra? Sí, porque rozan límites. Sí, al final está un poco unido, hay veces que se salta de un sitio a otro. A mí me gusta muchísimo el terror ambiental, o sea, que todo lo que te rodea pues sea opresivo, ¿no? En mi primera novela, El ojo de Dios, que era de ciencia ficción, pero tenía muchos toques de este tipo y resultaba claustrofóbica, ¿no? Es una sensación bastante agobiante, ¿no?, para el lector, pero que resulta satisfactoria, porque cuando sales del libro es como, oh, es como cuando tienes una pesadilla y despiertas y dices, ay, qué bonita es mi vida, ¿no? Y me interesa muchísimo ese tipo de terror. Para conseguirlo, bueno, pues tienes que utilizar sobre todo, no solo ser visual, yo creo que los autores de mi generación, evidentemente somos muy visuales, nos hemos criado con el medio visual, pero para poder meter realmente al lector en una novela de este tipo, tienes que utilizar todos los sentidos. Tienes que utilizar el tacto, tienes que utilizar el olfato, también las sensaciones de calor, de frío, de estremecimiento. Y en este caso, además, yo utilizo la primera persona. Para mí fue un desafío todavía mayor el escribir en primera persona una novela. Primera persona, una mujer embarazada. Sí, o sea, es complicado para ti, sí. Claro, claro, yo tengo muchas amigas y todas me cuentan sus partos y tal. A mí el tema parto me parece entre gore y maravilloso. O sea, es una mezcla ahí interesantísima. Y bueno, yo creo que además es un tema de extrema sensibilidad, creo. Entonces, me parecía una fuente de terror pues magnífica, ¿no?, para tocar. Y efectivamente luego hay distintos tipos. Por un lado está el horror. El horror es lo que, desde un punto de vista como más visceral, más físico. Parecen criaturas extrañas, tal. Después está un poco el terror, que es más psicológico. Y después está la repulsión, que, bueno, es lo desagradable, ¿no? En este caso no te sabría decir. Yo creo que hay un poquito de cada. Madre mía, qué mezcla, qué mezcla, ¿eh? Hay un poquito de cada. Luego ya depende del grado de cada lector, ¿no? Luego a lo mejor te dicen, pues no me ha dado miedo, pero no lo creo. Gente que esté muy acostumbrada a ese tipo de lectura, porque son fieles este tipo de lectores, el que lee libros, novelas de terror, continúa y nunca se desengancha, o es posible también, a doble pregunta, una persona que no ha leído nunca literatura de terror, ¿se pase? Pues mira, efectivamente el género tanto de ciencia ficción, bueno, el género fantástico es que engloba la fantasía, la ciencia ficción y el terror, ¿vale? De hecho, la Asociación Española es Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Es minoritario, es un género minoritario, por esto que hemos hablado, que está denostado todavía, porque como que no se ve. De hecho, alguna vez me dice, oye, te he visto en el periódico, te he visto en una entrevista, tal, ¿eres escritor? Y digo, sí, ¿qué escribes? Y digo, género fantástico, y se te quedan así como diciendo, bueno, yo que pensaba que eras escritor de verdad. y es cierto que, aun siendo minoritario, es un público muy, muy fiel. O sea, el lector que se lee un libro tuyo y le gusta, por lo menos en mi caso, suelen repetir y después te siguen a todas partes y eso es muy de agradecer. En cuanto a que se pasen, pues mira, yo conozco a mucha gente y tal, tengo esa suerte y muchos me dicen, bueno, lo voy a leer porque eres tú, ¿no? Es típico de lo voy a leer porque eres tú, porque si no, no. Y después lo leen y dices, ¿sabes que me ha gustado la ciencia ficción? Recomiéndame algo más. Entonces, solo introducirles en este género me parece una maravilla. E incluso en el terror, pues muchos dicen, ay, yo esa a lo mejor ya no. Y otros te dicen, esa sí que me la voy a leer. O sea, de pronto es como extender de alguna forma, bueno, a los lectores. Unos a lo mejor se quedarán en el camino, pero otros aparecerán nuevos que se apunten. Yo creo que ese va a ser mi caso. Yo me lo voy a leer porque eres tú. Eso es. Nunca he leído nada de terror, soy muy miedosa, ya lo hemos hablado antes, pero lo voy a intentar. Voy a hacer... Bueno, te lo lees por la mañanita temprano con mucha luz. Sí, por la noche sí que no. Bueno,
Acabas de sacar Ponzoña, pero dices que tienes siempre ideas. ¿Qué bulle por ahí para una próxima novela? ¿Con qué nos vas a aterrorizar? Bueno, andamos primero con un guión, también un guión para un cortometraje que ojalá vea la luz, que también es de corte terrorífico. Bueno, es un juicio de la Inquisición de las brujas en la Edad Media, también basado en historias reales, sucedidas en varios países, pero yo mezclo, como te digo siempre. Y bueno, tengo otra novela, un poquito en ciernes, ya ahí en la cabeza, y creo que voy a seguir con el terror porque curiosamente he disfrutado mucho escribiéndola. He pasado miedo conmigo mismo y eso me ha parecido... Es ese, que lo comentábamos el otro día, ese mal rato que te hace pasar el terror, que es el mal buen rato que yo llamo, ¿no? Es como que despierta en ti algo que está muy profundo, muy en las entrañas y te hace estar más vivo, ¿no? Esa sensación de miedo que mucha gente necesita, como ese chute de adrenalina, ¿no? Y es verdad que incluso en alguna escena, hubo una escena concreta que me costó escribirla. Me costó, dije, bueno, la escribo mañana. Al día siguiente digo, bueno, la escribo mañana. Y digo, no, me tengo que poner porque es que si no, no termino la novela. Y entonces voy a continuar con el terror, sí. Además basado en una historia propia, no que me haya pasado nada extraño, sino en un viaje que hice de intercambio. Estuve en Inglaterra y estuve en una casa bastante tétrica y ya se me ha ocurrido cómo transformarla. Tú sabes estos sueños en los que dices, soñaba con la casa de mi abuela, pero no era la casa de mi abuela y mi prima se convierte en mi hermana. Pues yo hago un poco esto, ¿no? Tomo algo y lo transformo casi oníricamente y hago algo nuevo. Entonces creo que por ahí van a ir los tiros. Yo soy de la opinión de que en el mundo hay suficientes cosas malas, también muy buenas, pero como para encima además pasar un mal rato, un buen mal rato, adrede. O sea, es un poco, ahí tenéis una barrera bastante difícil que superar, creo. Sí, yo creo que es un poco casi masoquista, ¿no? Pero bueno, un masoquismo que no te hace daño. Entonces, yo creo que es casi, bueno, entrar en un juego y también la curiosidad del ser humano, ¿no? La curiosidad del ser humano está ahí. En esta novela ya no es solo pasar un mal buen rato, un buen mal rato, como queramos decirlo, sino intentar descubrir qué ha ocurrido ahí. O sea, eso que le está sucediendo a esa chica, ¿es real o no es real? Y ella te lo va a contar desde su punto de vista. Entonces, yo creo que también introduce ese misterio y todos queremos saber qué pasa o qué haríamos nosotros si nos ocurriese lo que le ocurre a ella. Que no puedo desvelar, pero... No lo desvele, no lo desvele. Entonces, ya, si ya empieza... me creo a Villa la... Claro, si a ti te ocurre eso, ¿cómo actuarías, no? Entonces, digamos que las sombras del ser humano siempre me han interesado muchísimo, en casi todas mis obras aparecen, y ese miedo o la locura, posible locura, porque es ambiguo total, pues siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? De hecho, ahí he contactado con médicos, con enfermeras, pues siempre en el proceso de documentación, y realmente ocurren cosas tremendas, ¿no? A partir a lo mejor de una depresión, que aquí no sabemos si es o no, pero realmente incluso hay escenas que están documentadas, que ocurrieron de la manera que lo narro en Estados Unidos, varias historias, en fin. Entonces, como digo, ya no es solo pasar ese mal rato, sino intentar entender qué pasa ahí, ¿no? Creo que da incluso más miedo el hecho de pensar que puede estar basado en hechos reales, o sea, que se haga realidad esa cosa tan terrorífica, que si no, bueno, es ciencia ficción, que lleve su trasfondo, pero... Sí, de hecho yo creo que muchos lectores incluso reconocerán algunas de las historias y dirán, yo creo que esto se basa en, porque muchas son conocidas. Habrá que leérsela, yo voy a hacer un poder, de verdad, que soy muy miedosa. Te lo agradezco, te lo agradezco. Y empezaré mi introducción en la novela de terror con Ponzoña. Bueno, David, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro programa. Te deseamos muchos éxitos y muchos más premios y te esperaremos aquí con la próxima novela. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.